Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Es hora de ser héroe. Izuku Midoriya siempre soñó con ser un héroe, aunque pertenece al 20% de la población sin quirk. Un sueño imposible, hasta que un misterioso artefacto alienígena cae en sus manos. Ese encuentro cambiará su destino para siempre. Ya no solo luchará por ser el mejor héroe del mundo, sino de todo el universo. Aliens, poderes fuera de este mundo. Acción, caos y crecimiento imparable. Izuku OP, harem, crossover. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 57. High End. En el capítulo anterior, en uno de los pisos superiores de un edificio ubicado en el distrito de Kyushu, de pronto una criatura monstruosa, aterradora y poderosa entró al edificio e hizo acto de presencia frente a los héroes profesionales Endeavor y Aux, revelando que se trataba de un Nomu. Nomu High End, con voz monstruosa. ¿Quién es el más fuerte? Endeavor, Headburn. 1. Endeavor, Headburn. En eso, Endeavor lanzó un poderoso golpe cubierto en fuego directo hacia el Nomu, que lo sacó volando con gran potencia lejos del edificio. Estando fuera, el Nomu usó lo que parecían ser propulsores en su espalda para estabilizarse en el aire y voltear a ver a Endeavor, el cual había salido del edificio para enfrentar al Nomu. Ahora mismo se encontraba sobrevolando en el aire con ayuda de sus llamas, mientras observaba con una mirada retadora a aquel Nomu. Endeavor, desafiante, ven aquí, monstruo. Te mostraré quién es el más fuerte. Actualmente, nos encontramos justo ahora en el centro del distrito de Kyushu, donde en estos momentos, una feroz batalla estaba a punto de comenzar. Nomu High End, con voz monstruosa, ¿no creíste que podrías matarme con ese ataque tan débil, verdad? Endeavor, serio el Spider. Al ver que el Nomu se recuperó de su primer ataque por completo, Endeavor creó varios látigos de fuego con los que rápidamente atacó al Nomu. Pero este de manera ágil los esquivó para después, con ayuda de sus múltiples quirks, deformar su brazo derecho para hacerlo mucho más grande y estirarlo en dirección a Endeavor para azotarlo fuertemente contra el edificio, atravesándolo por completo y sacando al héroe de fuego del otro lado. Pero antes de que el Nomu pudiera seguir atacándolo, Endeavor rápidamente se liberó del agarre del Nomu con ayuda de sus llamas y siguió propulsándose en el aire. Nomu High End, enfadado, roba a Ark. Al sentir cómo su brazo fue quemado gravemente por el héroe de fuego, el Nomu inmediatamente lo regeneró para después aumentar la musculatura de su brazo y estirarlo hasta alcanzar el ancho del edificio. Y con suma facilidad, lo partió por la mitad únicamente usando su fuerza. Al ver esto, Endeavor inmediatamente trató de unir el edificio al fundir las columnas de piedra para que éstas pudieran mantenerse unidas, pero fue en vano, ya que en ese momento la parte superior del edificio comenzó a derrumbarse, preocupando y asustando a los civiles que se encontraban lejos y cerca de la zona. Pero justo en ese instante, de pronto se pudo apreciar cómo cientos de personas eran sacadas de la parte del edificio que estaba colapsándose gracias a las fuertes plumas de las alas de Aux, el cual gracias a su quirk podía manipular cada una de ellas a voluntad. De ese modo, logró rescatar a cada uno de los civiles que se encontraban dentro de la parte superior del edificio y sacarlos antes de que la estructura colapsara, para después dejarlos a salvo en las azoteas de algunos edificios cercanos. Tras haber hecho eso, Aux, quien aún se hallaba dentro de la parte que se estaba colapsando del edificio, saltó por una de las ventanas rotas del edificio para salir de ahí y rápidamente empezó a juntar nuevamente sus plumas para volver a formar sus alas para volar. Aux. Las 76 personas que se encontraban en la parte superior del edificio han sido evacuadas con éxito. Nomu High End, con voz monstruosa, volteando a verlo, pájaro. Al percatarse de Aux, el Nomu rápidamente se lanzó directo al ataque hacia él para que no interviniera en su pelea contra el héroe de fuego. Pero antes de que tan siquiera pudiera acercársele, de pronto fue encerrado por Endeavor dentro de una gigantesca red hecha de látigos de fuego, junto con la parte superior del edificio que se estaba colapsando. Aux. Ahora, Endeavor. Endeavor. ¿Sí? El Spider. En ese instante, Endeavor realizó un solo movimiento de sus manos para mover y cerrar la inmensa red de fuego que había creado.
Y al haber hecho esto, logró desmembrar al gnomo y a la vez cortó en miles de trozos la parte colapsada del edificio, logrando así evitar grandes daños. Sin embargo, los restos que ahora habían quedado del edificio aún eran lo suficientemente grandes como para generar algún tipo de daño en los alrededores. Por lo que rápidamente, Aux junto con Endeavor comenzaron a destruir la mayor cantidad de escombros que les fuera posible. Aux, encargándose de algunos trozos. Veo que la cocina no es tu punto fuerte, Endeavor. Tenías que cortar el edificio en trozos más pequeños. Endeavor, destruyendo varios trozos. Deja de hablar y concéntrate. Ambos héroes siguieron encargándose de los escombros que no paraban de caer para evitar que generaran algún tipo de daño. Pero justo en ese preciso momento, alguien más llegó a la escena y se les unió para ayudarles a deshacerse del resto de los escombros. Y ese alguien era nada más y nada menos que Getray, destruyendo varios escombros. Vaya. Pero qué desmadre hicieron por aquí. Así es. Nuestro querido protagonista, quien por azares del destino terminó estando en el lugar y la hora exactos cuando todo este desastre comenzó, llegó en el momento indicado para unirse a la causa. Aux, reconociendo quién es, eres tú, el chico alien. Endeavor, mocoso. ¿Qué rayos estás haciendo aquí? Getray, destruyendo escombros, larga historia. Pero para resumir, solo estaba de paso por el vecindario cuando de pronto vi lo que estaba ocurriendo por aquí, así que... Endeavor. ¡Cuidado! Al igual que la advertencia de Endeavor, en ese momento el sensor de peligro de Izuku se activó para advertirle que se moviera del lugar. Por lo que haciendo caso rápidamente, Izuku logró moverse justo a tiempo para esquivar el ataque de lo que parecía ser un brazo elástico. Y al voltear a ver al lugar de donde había provenido el ataque, nuestro querido protagonista quedó impactado al encontrarse con el enemigo, Getray. Impactado un Nomu. ¿Qué está haciendo uno aquí? Nomu Hyend, regenerándose, cosa rara. En eso, el Nomu terminó de recuperarse por completo del anterior ataque de Endeavor y rápidamente estaba a punto de atacar a Getray para sacarlo del juego y que este no estorbara en su pelea contra el héroe de fuego. Pero en ese momento, de pronto un par de héroes que apenas habían llegado a la escena comenzaron a atacarlo con distintos ataques a distancia. Nomu Hyend, con voz monstruosa, héroes. Héroe extra, atacando al Nomu. Descuiden, los cubriremos. Nomu Hyend, molesto, no estorben. Para sorpresa de todos, en ese instante el Nomu de repente expulsó de su cuerpo lo que parecía ser varios cúmulos de carne gris que inmediatamente se formaron en 9 Nomus completamente distintos que lucían bastante feroces y peligrosos. Getray, atónito, ¿acaso se dividió? Aux, no. Estos son completamente diferentes. Parece que salieron de su interior. Endeavor, pensando, para poder pelear libremente contra mí, no permitirá que nadie más se entrometa. Una manera digna de pensar de un villano. No cabe duda de que este Nomu es inteligente. Nomu 5, Raa Arc. Civil, aterrado, auxilio. Civil 4, huyendo de los Nomus, aléjense de mí. Nomu 9, Raa Arc. Inmediatamente, los Nomus comenzaron a atacar a los héroes y a los civiles que se hallaban en la zona. Pero antes de que alguno de ellos pudiera hacerle daño a alguien, rápidamente Aux e Izuku intervinieron para poder detenerlos. Aux, Endeavor, nosotros nos encargaremos de estos. Tú encárgate del principal. Endeavor, dirigiéndose al ataque, no tienes que decírmelo. Vayan. Mientras que Endeavor se encargaba de enfrentar al Nomu principal, los demás se encargaban de enfrentar al resto de los Nomus y proteger a los civiles. Aux, ustedes encárguense de evacuar a los civiles de la zona. El chico alien y yo nos encargaremos de estas aberraciones. Héroes extras. Entendido. Siguiendo la orden de Aux, ambos héroes profesionales se alejaron de ahí para buscar a los civiles que aún se hallaban en la zona para poder evacuarlos y llevarlos a un lugar más seguro, dejando a cargo a nuestro querido protagonista y a Aux de lidiar con los Nomus. Nomu 8, Raa Arc. Nomu 2, Raa Arc. Aux, creando una espada con sus plumas, honestamente, no puedo competir en fuerza contra ustedes. Pero sé que puedo arreglármelas para lidiar con ustedes. No por nada soy el héroe número 2. Mientras tanto, en otra parte de la zona. Nomu 3, Roa Ar. Asustada a. Uno de los Nomus más grandes y fuertes que se le alejó del resto, estaba a punto de atacar a una chica que terminó tropezándose por tratar de escapar. Pero antes de que pudiera hacerle daño, en ese momento varios proyectiles de lo que parecía ser diamante impactaron directamente sobre el Nomu e instantáneamente hicieron explosión,
mandando así a estrellar fuertemente al gnomo contra un edificio cercano y dejándolo muy lastimado. Quien había sido el responsable de esto, no fue otro más que Diamante. Observando su brazo, qué gusto es tenerte de vuelta, viejo amigo. Diamante. Observando su brazo, qué gusto es tenerte de vuelta, viejo amigo. Diamante, el alienígena que formó parte de los 10 aliens originales del Omnitrix y que murió en la batalla de camino luchando contra All for One, había regresado para unirse al equipo una vez más. Sin embargo, Diamante ahora lucía un aspecto completamente diferente, siendo ahora la mayor parte de su cuerpo similar al de Crónico, estando compuesto por piedra de color morado con varias líneas y manchas negras. Glitch. En su mente, oh sí. Diamante está de regreso, nenas. La espera valió totalmente la pena. Diamante. Sonriendo, ni que lo digas. Concentrándose nuevamente en lo importante, Izuku rápidamente se acercó a la chica para saber cómo estaba y asegurarse de que no estuviera herida. Diamante. Acercándose a la chica, ¿se encuentra bien, señorita? Levantándose del suelo, ese sí, estoy bien. Muchas gracias por haberme ayudado. Cuando aquella chica se puso de pie, Izuku se sorprendió bastante al verla, ya que era una chica bastante grande que medía aproximadamente cerca de 3 metros de altura, con un cuerpo voluptuoso y teniendo la apariencia de un animal, de un zorro azul para ser específicos. Esto último debido a que posiblemente tenía un kir de mutación. Cuando aquella chica se puso de pie, Izuku se sorprendió bastante al verla, ya que era una chica bastante grande que medía aproximadamente cerca de 3 metros de altura, con un cuerpo voluptuoso y teniendo la apariencia de un animal, de un zorro azul. Sin embargo, la impresión de nuestro querido protagonista no fue debido a la apariencia de aquella chica, sino más bien fue por el hecho de que esta no era la primera vez que la veía, ya que ya antes la había conocido de casualidad, hace mucho tiempo. Y al parecer, él no era el único que también estaba sorprendido, ya que de igual manera, la chica se encontraba totalmente impactada por ver quién era su salvador. Diamante. Sorprendido, tú eres. Atónita, tú. Glitch. Pensando para sí mismo, wow, un déjà vu. Antes de que alguno pudiera decir algo al respecto, de pronto el gnomo de hace rato llegó corriendo a gran velocidad e inmediatamente se abalanzó contra Diamante, quien rápidamente logró someter al gnomo contra el suelo, logrando enterrarlo ahí y aprisionándolo en un gran cúmulo de diamante, dejándolo inmovilizado por completo. Pero la cosa no terminó ahí, ya que en ese momento otros 3 gnomos más, igual de grandes y salvajes que el anterior, llegaron para pelear contra Diamante, el cual rápidamente generó varios pilares puntiagudos de diamante para crear un muro que los detuviera momentáneamente. Diamante. Serio, escúchame. Necesito que salgas de aquí y evacúes el lugar. Yo me encargaré mientras de estas bestias, ¿está claro? Ese sí. Haciéndole caso al Petrosapien, la chica rápidamente se alejó de ahí para ponerse a salvo y no ser una molestia para el chico, aunque en el fondo, se quedó preocupada por él. Nomu 4. Atravesando el muro de diamante Roa Arc. Nomu 2. Atravesando el muro de diamante Roa Arc. Nomu 7. Atravesando el muro de diamante Roa Arc. Diamante. Tronándose los nudillos, muy bien, amigos, podemos hacer esto de la manera fácil, o de la difícil. En ese instante, de pronto Diamante fue cubierto por una intensa luz verde que cegó momentáneamente a los gnomus. Y cuando la luz verde se disipó, en ese momento se pudo observar a un enorme ser similar a un dinosaurio de color marrón, de aproximadamente 6 metros de altura con grandes músculos robustos y grandes placas negras en su espalda que se extendían desde su columna vertebral hasta la punta de su cola, la cual esta última tenía una gran esfera negra en el extremo junto con 3 grandes púas. Siendo este ni más ni menos que nuestro querido protagonista, el cual se había transformado en el último de los nuevos alienígenas que había obtenido. A la manera de un mungosaurio. Tras decir eso, inmediatamente el alienígena ahora conocido como un mungosaurio, mandó a volar lejos a los 3 gnomus al mismo tiempo con tan solo un golpe de su poderosa cola, la cual al momento de impactar contra los gnomus, generó una fuerte onda. Tras decir eso, inmediatamente el alienígena ahora conocido como un mungosaurio, mandó a volar lejos a los 3 gnomus al mismo tiempo con tan solo un golpe de su poderosa cola, la cual al momento de impactar contra los gnomus, generó una fuerte onda de choque sónica. Glitch. En su mente, se fueron. Un mungosaurio. Sigamos, Glitch. Aún nos queda mucho trabajo por hacer. Glitch. En su mente sí. En marcha.
Mientras tanto, regresando con el nuevo héroe número 1, ahora mismo, Endeavor se hallaba sobrevolando en el aire mientras que seguía enfrentando arduamente al Nomu Giant. Sin embargo, Endeavor comenzaba a agotarse cada vez más debido al sobreuso de su Kirk con cada ataque poderoso que ejecutaba. Pero a pesar de eso, parecía que ninguno de sus ataques le hacían daño al Nomu, ya que este lograba recuperarse rápidamente de cualquier herida o daño crítico que se le hiciera. Endeavor, pensando, agotado, esto es malo, mi cuerpo comienza a sobrecalentarse, y esa cosa no tiene ni un solo rasguño. Nomu Giant, con voz monstruosa ¿ya no vas a seguir disparando más de ese fuego? ¿O es que ya no puedes hacerlo? Endeavor, pensando, es bastante perspicaz, no me queda otra opción, tal vez esta sea la única oportunidad para acabar con él, debo de usar este movimiento antes de que sea mi fin. En ese momento, Endeavor comenzó a expulsar llamas grandes y poderosas e irradiar un calor demasiado intenso de su cuerpo. Tanto era así que incluso el calor llegaba a afectar un poco a los civiles que estaban evacuando la zona. Todo esto era visto tanto por los civiles que se encontraban lejos del lugar de la batalla como por todas las personas que veían desde sus hogares todo lo que estaba ocurriendo en Kyushu en estos momentos gracias a la transmisión en vivo de los helicópteros de los noticieros que se encontraban en escena, grabándolo todo. Reportera, asombrada, están viendo eso. Es Endeavor. Su brillo es tan cegador incluso desde aquí. Está liberando muchas llamas. Volviendo a la batalla, al ver que en ese momento Endeavor estaba liberando una enorme cantidad de poder, el Nomu de cierta manera se emocionó por esto e inmediatamente se lanzó a atacar al héroe de fuego sin dudarlo. Nomu Giant, con voz monstruosa, sí, permíteme probar mi fuerza contigo. Endeavor, pensando, no podrás esquivar este ataque ni regenerarte. Endeavor, arde en el purgatorio. Prominence Burn. En ese mismo instante, Endeavor disparó una gigantesca y poderosa llamarada de fuego que impactó directamente a quemarropa contra el Nomu, logrando así calcinarlo por completo y llegando a reducirlo a cenizas. Al ver esto, Endeavor creyó que finalmente había logrado eliminar al Nomu y ganado la batalla, pero Nomu Giant, con voz monstruosa, estuvo cerca. Justo antes de que el ataque final de Endeavor impactara sobre él, en el último segundo, el Nomu se autodecapitó para después lanzar su cabeza lejos de ahí, logrando así salvarse del ataque de fuego. Y entonces, en tan solo un instante, la cabeza del Nomu regeneró su cuerpo entero. Y una vez que volvió a estar completo, inmediatamente, con tan solo un movimiento rápido y fuerte de sus brazos transformables, el Nomu atacó a Endeavor con un poderoso ataque que le hizo una gran herida fatal en el abdomen y otra en el lado izquierdo del rostro. En tan solo un instante, la cabeza del Nomu regeneró su cuerpo entero, y una vez que volvió a estar completo, inmediatamente, con tan solo un movimiento rápido y fuerte de sus brazos transformables, el Nomu atacó a Endeavor con un poderoso ataque. Todo el mundo quedó en shock al ver que Endeavor fue gravemente herido y posteriormente derribado directo al suelo. Tanto sus conocidos como algunos miembros de su familia que se encontraban viendo las noticias en estos momentos se preocuparon mucho al ver al héroe de fuego en ese estado. Endeavor, el nuevo héroe número 1 y símbolo de la paz, había sido derrotado. Nomu Giant, sonando decepcionado, qué mal. Nomu Giant, sonando decepcionado, qué mal, no hay alguien más fuerte por aquí. Al decir esto, el Nomu estaba a punto de retirarse de ahí para poder ir en busca de otro héroe más fuerte que pudiera darle batalla. Pero en ese momento, Endeavor rápidamente se levantó una vez más y se lanzó a atacar al Nomu con un gran y potente golpe de fuego. Pero antes de que el golpe pudiera acertar en el blanco, el Nomu fácilmente logró detener el ataque como si nada. Y entonces, en ese preciso momento, el Nomu rápidamente agrandó una de sus manos para después sujetar firmemente a Endeavor y acercarlo velozmente hacia él. Y una vez que lo tenía enfrente suyo, el Nomu lo mordió con fuerza en su hombro izquierdo para después arrancarle un gran pedazo de su carne y comérselo, sacándole así un gran grito de dolor al héroe de fuego. Seguido de haber hecho esto, el Nomu deformó su brazo con el que estaba sosteniendo a Endeavor para hacerlo crecer de tamaño y estirarlo lo suficiente para acto seguido azotarlo y estrellarlo brutalmente contra varios edificios lejanos que ahora se encontraban destruidos por culpa de su batalla, dejando al héroe de fuego aún más herido que antes.
Parecía que las cosas no podían ponerse peor. Pero justo en ese momento, de pronto el gnomo comenzó a retorcerse un poco en su lugar, mientras que se podía observar cómo su piel parecía estar echando humo. Y entonces, en ese instante, de pronto el gnomo comenzó a expulsar fuertes llamas de su cuerpo que casi lograban cubrirlo por completo, dejando en shock a todo el mundo que se encontraba viendo las noticias en estos momentos, ya que de alguna manera desconocida, el gnomo había logrado adquirir el Kirk de fuego de Endeavor. Gnomo Giant, con voz monstruosa más. Quiero más poder. Mientras tanto, en otro lugar cerca del campo de batalla, una vez que nuestro querido protagonista junto con Aux terminaron de lidiar con los gnomus que había invocado el gnomo principal para que estos se encargaran de ellos y que así no lo interrumpieran en su batalla contra Endeavor, los dos estaban a punto de ir a apoyar al héroe de fuego en su lucha contra el monstruoso gnomo. Pero los dos se quedaron totalmente estáticos cuando vieron el momento exacto en el que el héroe de fuego fue herido gravemente por el gnomo y después este cayó duramente al suelo, en señal de que había perdido la batalla. Cuatro brazos. Viendo desde lejos, impactado, Endeavor. Glitch. En su mente, ni siquiera el nuevo héroe número 1 pudo contra ese gnomo, esto no. Aux. Algo serio y bien. ¿Qué estás esperando? Ve rápido antes de que vaya por los civiles. Cuatro brazos. Volteando a verlo Aux. Algo serio, desde el festival deportivo y el incidente de camino he estado estudiándote, chico. Y sé que ahora mismo tú eres el único con la fuerza suficiente para poder hacerle frente a esa cosa. Así que ve allá y trata de detenerlo el mayor tiempo que puedas hasta que termine de evacuar a todos los civiles de Kyushu y logre traer refuerzos. ¿De acuerdo? Al oír las palabras del héroe alado, y viendo que la situación actual era completamente seria, Izuku no dudó ni un segundo en acatar la orden de Aux para ir a enfrentar a ese gnomo, costara lo que costara. Cuatro brazos. Determinado de acuerdo. Inmediatamente, Izuku pasó de cuatro brazos a Getrai y velozmente se marchó de ahí para volar directo hacia la boca del lobo, estando sumamente determinado y algo confiado en enfrentar al gnomo, ya que ahora tenía el poder para hacerlo, sin saber lo que sucedería después. Regresando al lugar en donde en estos momentos se encontraba el gnomo mejor conocido como Giant, luego de que este había derrotado y abatido a Endeavor en combate, y de alguna extraña manera copiado su Kirk, al estar aburrido ahora por no tener un oponente fuerte con quien pelear, de pronto comenzó a escuchar a lo lejos el gran escándalo que hacían los miles de civiles desesperados por querer evacuar el área inmediatamente y se interesó por esto. Gnomo Giant, escuchando el alboroto, por ahí hay humanos. Sin pensarlo mucho, el gnomo rápidamente usó los propulsores de su espalda para impulsarse hasta la cima de uno de los edificios cercanos que seguían intactos para tener una mejor vista de los civiles. Policías. Tratando de tranquilizar a la gente, mantengan la calma. Todo estará bien. Evacúen en orden. Civil. Alterado, apártense. Civil. Desesperado, fuera de mi camino. Civil. Angustiado, déjame pasar. Civil. Exasperado, no empujen. Niño pequeño, llorando asustado, mamá. Todos se encontraban realmente asustados y desesperados por querer escapar de ahí rápidamente, ya que temían por su seguridad. Pero en eso, de pronto varios de los civiles pudieron sentir una presencia terrorífica justo detrás de ellos, y al voltear detrás suyo, pudieron observar en la cima de uno de los edificios cercanos al mismísimo gnomo, quien veía a cada uno de ellos con una mirada aterradora. Civiles. Totalmente aterrados Cuando todos los civiles finalmente se percataron de la presencia del gnomo, en un instante todos y cada uno de ellos entraron en pánico y crearon todo un caos para tratar de huir lo más rápido posible de ahí. Por otro lado, al ver cómo cada uno de los civiles mostraba un gran temor en sus ojos mientras intentaban huir desenfrenadamente de ese lugar, el gnomo de cierta manera sintió algo de satisfacción al ver esto y quería seguir mirando esa expresión de miedo en los rostros de las personas. Pero antes de que pudiera hacer algo, de repente fue embestido fuertemente por un veloz destello rojo que rápidamente lo llevó hacia otra parte de la ciudad, lejos de los civiles, para luego derribarlo directo al suelo y arrastrarlo con fuerza por el duro y frío pavimento de las calles por varios metros, hasta que finalmente lo arrojó con mucha brusquedad hacia un edificio deshabitado. El responsable de esto no fue otro más que nuestro querido protagonista, transformado en Getrai, el cual estaba listo para poder enfrentarse al gnomo. En ese instante, cuando los helicópteros que transmitían en vivo todo de lo que estaba sucediendo actualmente en Kyushu fijaron su atención y sus cámaras en el aerofibio, la mayoría de los espectadores quedaron en shock al haber reconocido de quién se trataba.
y cuando de repente una breve luz verde apareció y desapareció así como así sobre el lugar donde se encontraba el alienígena rojo, todo el mundo ahora se quedó impactado y en completo shock al ver ahora a Izuku Midoriya. El chico que ha logrado grandes hazañas desde sus inicios y que ha ganado mucha aceptación y popularidad por parte del público entero, a pesar de no ser un héroe profesional aún y seguir siendo un estudiante. Sin embargo, al ver al peliverde justo en el lugar de los hechos, donde claramente se podía observar y notar que el chico tenía toda la intención de luchar ahora contra el Nomu, su madre, sus profesores, sus amigos, sus enamoradas secretas y el resto de sus conocidos se preocuparon realmente bastante por él, ya que temían que terminara fatalmente herido si se atrevía a enfrentar a esa cosa. Porque si Endeavor no pudo hacer nada contra ese monstruo, ¿qué posibilidades había de que él sí? Reportera. Viendo a las cámaras hasta ahora, el villano que apareció de repente está arrasando la ciudad. El villano, que ha sido identificado como uno de los monstruos creados por la Liga de Villanos, denominado como Nomu, ha logrado derrotar a Endeavor. Y parece que ahora va a iniciar una pelea con el reconocido aspirante a héroe, Izuku Midoriya, quien, sin saber cómo o por qué, terminó involucrado en medio de todo este caos. Al ver esto, no puedo evitar recordar lo que sucedió en camino hace 3 meses. ¿Acaso volverá a repetirse la historia? Regresando a la batalla, una vez que el Nomu se recompuso y salió del edificio del que lo arrojaron, rápidamente buscó con la mirada a su atacante, ansioso por querer enfrentarse a él. Y en ese momento, su mirada se topó con la de nuestro querido protagonista, quien se encontraba más que preparado para la batalla que estaba a punto de iniciar. Izuku, serio y firme, lo lamento. Pero si quieres llegar a esas personas, primero tendrás que pasar sobre mí, Nomu Hyend, viendo al peliverde. El Nomu no decía ni una sola palabra, ni siquiera mostraba señales de querer realizar algún movimiento. Solo se quedó inmóvil, observando detenidamente al peliverde, como si tratara de deducir algo. Hasta que fue entonces cuando, en ese momento, el Nomu se dio cuenta de algo, y por primera vez en todo este tiempo, se veía sorprendido. Nomu Hyend, con voz monstruosa, yo te recuerdo. Izuku, confundido, Al oír lo que dijo el Nomu, Izuku se quedó muy confundido al respecto. Izuku, ¿de qué estás hablando? Esta es la primera vez que nos vemos. Nomu Hyend, con voz monstruosa, tal vez tú no me recuerdes, pero yo, a ti, sí. Izuku no comprendía a qué se refería el Nomu con eso. ¿Acaso esto era algún intento de engaño por parte del Nomu para tratar de confundirlo? ¿O realmente ellos dos ya se habían conocido antes? Y si esto último era así, entonces el Nomu estaría refiriéndose a un recuerdo de su vida pasada como persona, antes de convertirse en el monstruo que es ahora. Pero la verdadera pregunta aquí era, ¿quién había sido el Nomu en su vida pasada y cuándo fue que él y el peliverde se conocieron? Sin embargo, antes de que Izuku pudiera indagar más en el tema, de pronto, en ese instante el Nomu se abalanzó a gran velocidad hacia el peliverde con el fin de golpearlo con un potente ataque de su brazo musculoso. Pero rápidamente Izuku se transformó en un mungosaurio y contraatacó con un poderoso golpe de su cola que generó una fuerte onda de choque sónica que lo mandó a estrellarse contra varios automóviles que se encontraban estacionados, dando inicio así a la batalla entre estos dos. Inmediatamente, el Nomu se reincorporó y dio un fuerte rugido para después aumentar el tamaño de sus dos brazos y dividirlos a manera que parecían tentáculos para luego agarrar con ellos varios vehículos del lugar que de inmediato arrojó hacia nuestro querido protagonista, el cual instantáneamente se transformó de XLR8 para evadir con suma facilidad cada uno de los autos que le arrojaba el Nomu mientras se acercaba velozmente hacia él. Y una vez que llegó frente a él, Izuku de inmediato pasó a convertirse en 4 brazos y le propinó un fuerte doble gancho derecho que mandó a volar al Nomu. Sin embargo, este logró estabilizarse rápidamente en el aire con ayuda de sus propulsores e inmediatamente se abalanzó nuevamente contra Izuku mientras que atacaba ferozmente desde la distancia con sus fuertes y extendibles brazos tentáculo. Pero esto no fue ningún problema para Izuku, ya que de inmediato cambió a Overflow para defenderse de los ataques del Nomu con sus fuertes cuchillas de agua, logrando así protegerse y cortar en pedacitos los brazos tentáculos del Nomu para luego, finalmente impulsarse con sus cañones de agua directo hacia la bestia y rebanarlo por la mitad. Pero a pesar de esto, el Nomu se regeneró fácilmente de los daños ocasionados por el alienígena de agua y siguió como si nada le hubiera pasado. Overflow, pensando serio, se regenera muy rápido. El Nomu de Usopp también podía hacerlo, pero a diferencia de él y otros Nomus que he enfrentado en el pasado, este Nomu es glitch, en su mente, serio, inteligente.
En eso, el Nomu rápidamente devolvió sus brazos a la normalidad para después agrandar y estirar su brazo izquierdo y enviarlo a gran velocidad directamente hacia Overflow con el fin de propinarle un fuerte ataque. Pero inmediatamente, Overflow se defendió de este ataque al rebanar nuevamente el brazo del Nomu con ayuda de sus cuchillas de agua. Sin embargo, lo que Izuku no supo en ese momento, fue que eso solo había sido una distracción del Nomu para acercarse velozmente hacia él con ayuda de sus propulsores y, al estar enfrente suyo, el Nomu lo sujetó con bastante fuerza del rostro y lo estampó bruscamente contra el suelo para después enterrarlo aún más en el suelo y arrastrarlo por toda la calle hasta llegar a un edificio sumamente alto, en donde el Nomu inmediatamente lo levantó del piso para después volver a azotarlo, pero esta vez contra la pared del edificio, y usar los propulsores de su espada para ascender rápidamente por el edificio mientras que arrastraba bruscamente al alienígena. Pero antes de que siguiera arrastrándolo por el edificio, Izuku rápidamente cambió a frío y usó su intangibilidad para liberarse del agarre del Nomu. Y una vez que lo hizo, disparó un fuerte rayo de hielo directo hacia el Nomu para dejarlo completamente congelado. Sin embargo, esto no sirvió de nada debido a que inmediatamente el Nomu expulsó fuertes llamas de su cuerpo que de inmediato derritieron el hielo frío. Percatándose de algo es idea mía, o esas llamas se ven igual que las de Glitch. En su mente, Endeavor. No sé cómo, pero tengo la sospecha de que, de alguna manera, el Nomu logró copiar su Kirk de fuego frío. Desconcertado, Pero eso es imposible. ¿Cómo rayos pudo haber? Glitch. En su mente cuidado. En ese instante, al igual que la advertencia de Glitch, el sensor de peligro se activó de repente para advertirle a nuestro querido protagonista sobre un poderoso ataque de lanzallamas que estaba a punto de impactar sobre él. Pero rápidamente, Izuku logró contrarrestarlo con su gran aliento gélido. Glitch. En su mente, dejemos las preguntas para más tarde, socio. Por ahora, céntrate en la batalla. Frío. Pensando sí, tienes razón. En ese momento, el Necrofrigian cubrió rápidamente sus puños en grandes manguales de hielo y se abalanzó a gran velocidad directo hacia el Nomu, el cual también hizo lo mismo, comenzando así un combate aéreo entre ellos dos. Frío lograba esquivar cada uno de los ataques del Nomu con suma facilidad gracias a su agilidad e intangibilidad y contraatacaba con su aliento gélido o con fuertes puñetazos de hielo potenciados con el 15% del One for All, mientras que el Nomu desesperadamente trataba de darle un solo golpe a la polilla alienígena, pero era completamente inútil. Sin embargo, en un descuido de nuestro querido protagonista, el Nomu logró agarrarlo con la guardia baja y rápidamente le acertó un potente golpe martillo que inmediatamente lo derribó bruscamente al suelo. Una vez que hizo esto, de pronto el Nomu comenzó a descender a gran velocidad directo hacia Frío con la intención de impactar duramente contra él. Pero antes de que esto ocurriera, Izuku de inmediato se transformó en Buzzshot y rápidamente se convirtió en un rayo de energía para velozmente apartarse de ahí, evitando así el ataque. Tras haber impactado duramente contra el suelo, el Nomu se levantó del enorme cráter que había formado al momento de haberse estrellado. Pero antes de que pudiera hacer alguna acción, en ese instante fue sujetado fuertemente de la cabeza y el cuello por 4 brazos y fue mandado a estrellarse contra un edificio por 2 fuertes puñetazos potenciados con 30% del One for All, atravesándolo por completo. Pero la cosa no terminó ahí, ya que inmediatamente, el Nomu fue embestido y arrollado por Cannonballs, el cual rápidamente siguió atacándolo una y otra vez por todos lados. Hasta que en cierto momento, el Nomu agrandó sus manos y detuvo en seco el rodar del Pelarota arburiano. Pero antes de que pudiera hacerle algo a nuestro querido protagonista, este rápidamente cambió a XLR8 y escapó velozmente del agarre del Nomu para después dar un salto para quedar frente a él y comenzar a propinarle una serie de múltiples y repetidas patadas fuertes y veloces que iban directo hacia la cara del Nomu. Sin embargo, antes de que pudiera seguir atacándolo, de pronto el Kineseleran fue sujetado nuevamente por las gigantescas manos del Nomu, el cual en ese momento comenzó a aplastar con mucha fuerza al alienígena mientras que lentamente lo acercaba hacia él con la intención de morderlo para comerse un trozo de su carne, justo como lo hizo con Endeavor. Pero antes de que el Nomu pudiera realizar su acción, de inmediato Izuku cambió a Wilrine y en un instante hizo crecer grandes y afiladas espinas por todo su cuerpo, haciendo que el Nomu lo soltase rápidamente por el repentino dolor agudo que sintió de las espinas clavándose en su piel e inmediatamente iba a golpear al alien Florauna con el fuerte choque de sus 2 manos al mismo tiempo.
Pero antes de que esto sucediera, Izuku enseguida cambió a materia gris para evitar así el ataque del Nomu y pasar rápidamente por debajo de sus piernas para posicionarse justo detrás de él. Y una vez que lo hizo, inmediatamente cambió a Crómico y disparó un poderoso rayo de energía ultravioleta, potenciado con el One for All, que impactó directamente a Quemarropa contra el Nomu, hiriéndolo gravemente y mandándolo muy lejos. Todos aquellos que veían la feroz batalla entre el Peliverde y Nomu a través de las noticias se encontraban completamente atónitos al ver que nuestro querido protagonista estaba logrando hacerle frente a ese monstruo. Incluso los civiles que lograron evacuar finalmente la ciudad y que ahora se hallaban en un lugar más seguro y veían la transmisión de la batalla a través de sus celulares estaban totalmente alucinados por esto. Volviendo a la batalla, una vez que el Nomu se recuperó de las graves heridas que le ocasionó nuestro querido protagonista, este dio un gran y fuerte rugido que reflejaba un enojo total hacia el chico. Pero a la vez, también reflejaba emoción por poder enfrentarse a un oponente digno. Nomu High-End, Roa Arc. Crómico. Serio, a pesar de todo el daño que le he hecho, sigue recuperándose. Glitch. En su mente, a este paso nunca lograrás hacerle nada y serás tú el que termine siendo derrotado. Necesitas cambiar de táctica. Crómico. Serio, lo sé. No quería tener que usar esto en público, ya que me quería ahorrar la molestia de tener que dar explicaciones. Pero debido a las circunstancias, veo que no queda otra opción. En ese momento, el Nomu usó sus propulsores para impulsarse a gran velocidad directo hacia Izuku con la intención de seguir luchando ferozmente contra él. Pero antes de que llegara hasta él, justo unos segundos antes, Crómico había girado el símbolo del Omnitrix de su pecho en un ángulo de 90 para dejarlo en posición lateral. Y al haber hecho esto, el símbolo del Omnitrix se iluminó en verde y en un instante fue cubierto por una llamativa armadura con varios cristales a su alrededor que lo hacía lucir un aspecto excepcional. En ese momento, el Nomu usó sus propulsores para impulsarse a gran velocidad directo hacia Izuku con la intención de seguir luchando ferozmente contra él. Pero antes de que llegara hasta él, justo unos segundos antes, Crómico había girado el símbolo. En ese instante, Izuku había activado la armadura Omnikips de Crómico, y rápidamente, creó una gran barrera de energía que frenó al Nomu en seco para luego, acto seguido, moldear la barrera en forma de una burbuja de energía con la cual encerró al Nomu y la mandó lejos para después hacerla explotar, causándole varias heridas al Nomu, de las cuales rápidamente se recuperó. Todo el mundo, al ver la extraña y avanzada armadura tecnológica que traía puesta el alienígena, que sacó de quién sabe dónde, quedó totalmente absorto, desconcertado y con la boca abierta, al igual que con la cabeza llena de preguntas e incógnitas. Pero concentrándonos en la batalla, una vez que Izuku mandó nuevamente lejos al Nomu, este comenzó a admirar de pies a cabeza su armadura de alta tecnología. Crómico, OK. Lo bueno es que ahora no tengo que preocuparme por el límite de tiempo ni por el consumo de energía de las Omnikicks gracias al control maestro. Lo malo es que ahora tendré que inventar una muy buena excusa para explicar de dónde rayos es que saqué las armaduras. Glitch. A través del casco Izuku, deja de pensar en otras cosas y concéntrate en la batalla. Crómico, OK. ¿Sí? En ese momento, al ver que el Nomu nuevamente venía hacia él, rápidamente Crómico fue corriendo en dirección a él y le acertó un potente golpe de energía en el rostro. Pero al hacer eso, de repente el cuerpo del Nomu se iluminó levemente para después únicamente su puño derecho y le devolvió el golpe a Crómico. Pero al momento de que el golpe del Nomu impactó sobre él, este salió volando a gran velocidad hasta estrellarse contra un edificio, atravesándolo y terminando del otro lado. Crómico, OK. Reincorporándose con dificultad, UK. Glitch. A través del casco ¿estás bien, socio? Crómico. Sí, por poco, si no hubiera tenido puesta la armadura, ese golpe tal vez me hubiera hecho pedazos. ¿Qué rayos fue lo que hizo? Glitch. Analizando al Nomu, parece que fue obra de uno de sus múltiples quirks. Uno que le permite absorber y contener el daño de los ataques físicos que reciba para después liberar el daño acumulado y regresarlo con mayor potencia. Nomu High-End. Llegando a la escena Roa Arc. Crómico, OK. A ver si puede absorber esto. Gatling Gun. Inmediatamente, Crómico comenzó a disparar cientos de rayos rápidos de energía directo hacia el Nomu, el cual ágilmente esquivó cada uno de los disparos hasta que llegó frente al alienígena y clavó sus colmillos en su hombro izquierdo con la intención de comer un pedazo suyo para copiar sus habilidades. Sin embargo, esto no ocurrió debido a que su mandíbula no pudo atravesar el duro y fuerte metal de la armadura.
Por lo que rápidamente, Crómico concentró toda su energía en todo su cuerpo para después liberarla en una potente explosión de energía, logrando liberarse así de las garras del Nomu. Al haber hecho esto, gracias a las nuevas habilidades que le otorgaba la armadura Omnikix, Crómico rápidamente creó lo que parecía ser una enorme cuchilla curvada que sin dudar lanzó directamente al Nomu, quien fácilmente la esquivó sin ningún problema. Sin embargo, esto no fue más que una simple distracción para que Izuku tuviera la oportunidad de inmovilizar al Nomu, encerrándolo por completo dentro de cristal rojo. Pero en un santiamén, el Nomu logró liberarse de esta trampa cristalina gracias a que aumentó su fuerza hasta el máximo. Pero lo que no se esperó, fue que de inmediato, Crómico se abalanzó velozmente hacia él y le propinó un gran y potente cabezazo, potenciado con el 40% del One for All, que logró destruir por completo el cráneo del Nomu y dañar un poco cerebro, dejándolo en un estado de inactividad temporalmente. Aprovechando que el Nomu se encontraba incapacitado de momento mientras se recuperaba, y queriendo terminar con esto de una vez por todas, Crómico creó dos espadas de energía pura con las que de inmediato comenzó a atacar con ferocidad al Nomu, lanzando ataques poderosos con todo lo que tenía y sin parar, llegando a hacerle varios cortes grandes y profundos por todo el cuerpo, incluso llegando a cortarle algunas extremidades. Hasta que lanzó sus espadas directo hacia el pecho del Nomu para atravesarlo y disparó con todas sus fuerzas un potente rayo de energía que lo arrastró por varios metros en el suelo. Estando listo para dar el golpe final, Izuku creó una gran y afilada espada de energía con la que rápidamente corrió con todas sus fuerzas directo hacia el Nomu para atravesarle el corazón y así acabar con su vida. Pero antes de que realizara esta acción, en ese momento, el Nomu, a pesar de todo el devastador daño que había recibido, logró recuperarse del daño que había recibido en su cabeza y usó sus propulsores para reincorporarse y voltear a ver fijamente a los ojos al chico. Y entonces, en ese preciso momento, cuando Izuku se acercó lo suficiente al Nomu para atacarlo, y pudo verlo directamente a los ojos, este se congeló por completo. Parecía que el tiempo se había detenido para Izuku en el momento en que vio al Nomu a los ojos, ya que finalmente, reconoció quién era el Nomu, o mejor dicho, quién había sido en el pasado. Crómico, Oka. Pensando, paralizado, esos ojos, esos malditos ojos. Nomu Hyend, observándolo de una manera conocida. Nomu Hyend, observándolo de una manera conocida, flashback. En estos momentos, podemos observar a un hombre alto y musculoso de cabello negro desgreñado y con ojos distorsionados, viendo todo a su alrededor, mientras que mostraba algo de locura en sus ojos. Pero en ese momento, el sujeto rápidamente huyó de la escena al ver a nuestro querido Peliverde aproximarse hacia donde estaba él. Ahora, podemos observar a nuestro querido protagonista corriendo rápidamente hacia un hombre gravemente herido, tirado en el suelo y con mucha sangre a su alrededor. Ahora, podemos observar a nuestro querido protagonista corriendo rápidamente hacia un hombre gravemente herido, tirado en el suelo y con mucha sangre a su alrededor. Al llegar con aquel hombre, nuestro querido protagonista inmediatamente se arrastró por el suelo y lo sostuvo fuertemente en sus brazos mientras que trataba de auxiliarlo. Pero en su rostro, se podía apreciar la angustia y el miedo que estaba sufriendo el Peliverde en estos momentos. Izuku, angustiado, ayúdenme. Por favor, que alguien me ayude. Débilmente, Izuku. Izuku, muy asustado, lo siento, papá. En verdad lo siento mucho. Por favor, resiste un poco más. La ayuda ya viene en camino, los héroes ya vienen, por favor, solo resiste un poco más, por favor. Cientos de lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Izuku, mientras que seguía suplicando que alguien viniera a ayudarlo y podía sentir dentro de su corazón que su mundo estaba destruyéndose lentamente. Pero en ese momento, haciendo un último esfuerzo, el padre del Peliverde puso una mano sobre el rostro de su hijo para que éste pudiera verlo a los ojos una última vez. Y al ver a su padre entre lágrimas, Izuku pudo apreciar cómo éste estaba manteniendo una débil sonrisa. Isashi, débilmente, no necesito esperar a que llegue la ayuda, porque mi héroe ya está aquí. Al haber dicho eso con su último aliento, los ojos del hombre comenzaron a cerrarse mientras que su vida iba apagándose poco a poco. Izuku, entre lágrimas, papá. No, 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 no. No hagas esto. Por favor, abre los ojos. Tenemos que ir a casa. Mamá nos está esperando. Por favor, abre los ojos. Papá. Izuku gritaba y lloraba desesperadamente mientras abrazaba fuertemente a su ahora difunto padre con un gran dolor en el pecho, mientras que a lo lejos podía oír las sirenas de la policía aproximándose a la escena. Fin del flashback. Crómico, Oka. Paralizado, es él quien asesinó a mi padre.
Al ya no recibir ningún otro ataque por parte del alienígena acorazado debido a que este se encontraba paralizado, el gnomo terminó de regenerarse por completo e inmediatamente combinó cada uno de sus quirks para formar un gran y poderoso ataque con el que acabaría con el chico. Y en ese instante, el gnomo soltó un devastador ataque combinado que impactó directamente contra Izuku y lo sacó volando de ahí, a una velocidad descomunal, mandándolo a estrellarse severamente contra varios edificios de la zona, atravesándolos cada uno completamente, hasta que finalmente se estrelló fuertemente contra el último edificio, causando que este se derrumbara por completo sobre él, generando así una inmensa nube de polvo y preocupando seriamente a todo el mundo. Y cuando la inmensa nube de polvo se desvaneció por completo, todo el mundo se horrorizó por completo al ver entre los escombros de aquel edificio en ruinas, a Izuku Midoriya, estando inconsciente, muy malherido, con su traje de héroe destruido, con una gran herida en el abdomen, sin uno de sus brazos, y con mucha sangre a su alrededor. Y con mucha sangre a su alrededor continuará. En estos momentos, nos encontramos en un lugar completamente oscuro y solitario, donde podemos observar a nuestro querido protagonista parado justo en medio de la nada, mirando fijamente al suelo, con una mirada vacía y sin hacer ni un solo movimiento. Izuku, es él está aquí, quien asesinó a mi padre, está aquí, frente a mí. Va a suceder otra vez, alguien va a salir herido por culpa de ese maldito. No debí dejarlo escapar esa vez, pero esta vez, me aseguraré de evitar que eso pase. Debo detenerlo, de una vez por todas. Debo hacer que pague por lo que hizo. Siniestro, ¿es eso lo que deseas? Izuku, ¿eh? En ese momento, una extraña sombra que se parecía un poco al traje de héroe de Izuku, solo que con aspecto más sombrío, se manifestó de pronto en ese vacío, oscuro y desolado lugar. En ese momento, una extraña sombra que se parecía un poco al traje de héroe de Izuku, solo que con aspecto más sombrío, se manifestó de pronto en ese vacío, oscuro y desolado lugar. Izuku, ¿quién eres? Siniestro, soy parte de ti, el lado oscuro que has estado tratando de reprimir todo este tiempo. Izuku, Siniestro, has pasado toda tu vida reprimiendo tu ira, por fin llegaste a tu límite. Izuku, serio, no sé de qué estás hablando. Siniestro, te has reprimido desde que eras un niño, viviendo en silencio y en completa oscuridad. Izuku, serio, ya para. Siniestro, rodeándolo, en lo más profundo de ti, sientes mucho odio, mucha ira. Izuku, serio, ya basta. Siniestro, ¿tengo razón, o no? Izuku, serio, no la tienes. Siniestro, seguro. Izuku, serio, sí, absolutamente. Siniestro, tal vez esto te refresque la memoria. En eso, la sombra metió sus manos dentro de la cabeza del peliverde. Y al hacer eso, en ese instante, de pronto Izuku comenzó a ver imágenes y recuerdos de su pasado que, con mucho esfuerzo, trató de olvidar. Ahora mismo, podemos ver un recuerdo de cuando Izuku estaba en el jardín de niños, donde varios niños lo rechazaban de manera ruin debido a que estos se enteraron que él era un Kirkles. Y como los Kirkles son tratados como seres inferiores y totalmente inútiles en la sociedad, ya nadie quería juntarse con el pequeño peliverde y mucho menos ser su amigo. En otro recuerdo, podemos ver a un Izuku de tan solo 5 años ser golpeado brutalmente por Bakugo y sus secuaces por tratar de querer proteger a una niña que ellos estaban molestando. En otro recuerdo, podemos ver que Izuku ahora se encontraba en su segundo año de secundaria, llegando a su salón de clases y dirigiéndose a su lugar bajo la mirada de todos sus compañeros, quienes lo veían con una mirada de superioridad. Y al llegar a su lugar, Izuku pudo observar cómo su pupitre se encontraba completamente rayado, con dibujos groseros o insultos escritos dirigidos hacia él. Por lo que sin más, Izuku suspiró tristemente para luego sacar de su mochila un trapo y algo de cloro con los que empezó a limpiar su escritorio. Y esta no era la primera vez que le hacían esto al peliverde, ya que todos los lunes él siempre encontraba su escritorio de ese modo, por lo que ya se había vuelto una costumbre para él. En otro recuerdo, podemos ver a un triste peliverde caminando rumbo hacia su casillero de la escuela secundaria en total silencio, ya que hace apenas unos minutos, fue rechazado brutalmente por la chica de la que estaba enamorado en ese entonces. En otro recuerdo, podemos ver a un triste peliverde caminando rumbo hacia su casillero de la escuela secundaria en total silencio, ya que hace apenas unos minutos, fue rechazado brutalmente por la chica de la que estaba enamorado en ese entonces, por lo que él solo quería ir a recoger sus cosas para poder largarse a casa a descansar.
Pero una vez que había recogido sus cosas y se dirigía hacia la salida, Izuku de repente fue bañado por un cartón de leche que le tiró encima a uno de los bravucones que siempre lo molestaba, quien se enteró del rechazo que sufrió el peliverde y fue a divertirse con él un poco. Pero una vez que había recogido sus cosas y se dirigía hacia la salida, Izuku de repente fue bañado por un cartón de leche que le tiró encima a uno de los bravucones que siempre lo molestaba, quien se enteró del rechazo que sufrió el peliverde Izu. En otro recuerdo, ahora podemos ver al peliverde en las afueras de su escuela, tirado en el piso junto con sus cosas, estando sobre un charco de agua. Esto se debió a que nuevamente recibió una brutal paliza de sus bravucones por haber olvidado quién era el que se encontraba por debajo de ellos. Y tras haber recibido la golpiza, luego de que sus abusores se fueran de ahí y lo dejaran solo, Izuku solamente se quedó ahí tirado sin hacer nada. Pero podíamos observar cómo algunas lágrimas se deslizaban lentamente sobre su rostro. Y tras haber recibido la golpiza, luego de que sus abusores se fueran de ahí y lo dejaran solo, Izuku solamente se quedó ahí tirado sin hacer nada. Pero podíamos observar cómo algunas lágrimas se deslizaban lentamente sobre su rostro. Y por último, el recuerdo que más odio e ira le traen al peliverde, ver el rostro del sujeto que le arrebató a su padre. Ver el rostro del sujeto que le arrebató a su padre. Al haber revivido todos estos malos recuerdos nuevamente, en ese instante, la furia dentro de Izuku comenzó a crecer, odio, ira, venganza, todas esas emociones lentamente comenzaban a nublar el juicio del peliverde. Siniestro, recuerda. La ira de ser maltratado. La ira de ser humillado. La ira de ser despreciado solo por ser diferente a los demás. Toda esta ira surge de tu interior. Izuku, mi ira. Siniestro, ya es tiempo de que expulses toda esta ira que has acumulado. Desata toda tu ira y destruye todo a tu alrededor. Yo puedo ayudarte a hacer eso realidad. Izuku, sonriendo siniestramente, sí. En ese momento, Izuku había puesto una sonrisa y una mirada escalofriante que podría fácilmente asustar a cualquiera. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de lo que estaba diciendo y se retractó de inmediato. Izuku, sujetándose la cabeza, no. No voy a escuchar nada de lo que dices. Yo no soy así. Y jamás usaré mi poder para la venganza. Siniestro, ¿y por qué no? Izuku, En eso, frente a él, Izuku comenzó a ver imágenes de escenarios que eran imaginarios, pero que se veían tan reales que cualquiera podría creer que así lo son. Cada escenario mostraba lo que sucedería si Izuku tomara venganza propia contra todos aquellos que le hicieron daño alguna vez. En una escena, podemos ver a Izuku con un Omnitrix un tanto distinto mientras veía enfrente suyo a todos aquellos que le hicieron daño en el pasado, siendo al parecer sus esclavos, mientras que suplicaban en lágrimas por sus vidas para que éste no les hiciera daño. En otra escena, podemos ver a cientos de héroes y villanos derrotados y muertos en el piso, mientras que Izuku se encontraba por encima de ellos, haciendo una pose de victoria, observando cómo miles de civiles que se encontraban alrededor suyo comenzaban a aplaudir y a venerar al peliverde. Algunos lo veían con total respeto, y otros temían por sus vidas. Y por último, en otra escena, podemos observar a Izuku, vistiendo un traje elegante, sentado sobre un trono oscuro mientras que a su alrededor se encontraban cientos de hermosas mujeres desnudas, que lo veían con deseo y le suplicaban atención, mientras que él solamente observaba hacia la nada con una sonrisa digna de un villano. Al ver estas escenas, Izuku quedó en shock y sintió algo de miedo de sí mismo al ver de lo que tal vez podría ser capaz si usara su poder para estos propósitos, y para temor del propio peliverde, le gustaba lo que veía. Siniestro, tener el poder para hacer pagar a todos los que te hicieron sufrir. Tener el poder para imponer orden y respeto. Tener el poder para ser el ser más poderoso del universo. Es placentero, ¿verdad? Es satisfactorio, ¿verdad? Izuku, dudando, no es así. En ese instante, la sombra cambió de forma y rápidamente se introdujo en el Omnitrix de nuestro querido protagonista. Mientras contemplaba cómo su mente se iba corrompiendo, su alma se envenenaba, y su juicio lo llevaba al lado oscuro. Izuku, hazlo. Abraza la oscuridad. Y después destrúyelo todo. Hazlo. Abraza la oscuridad. Y después destrúyelo todo. Izuku, yo. En ese momento, las pupilas de nuestro querido peliverde se contrajeron. Su mente se sintió pesada, su mirada se intensificó, sus ojos reflejaban un odio puro, cientos de rayos de energía del One for All se manifestaban violentamente a su alrededor y una clase de látigos oscuros lo empezaban a rodear. Izuku, yo.
Perdiendo la razón al fin, Izuku se dejó llevar por estos sentimientos negativos que lo estaban cegando de lo que es correcto y de lo que no, mientras derramaba una insaciable sed de venganza. Finalmente había sucedido, la ira se había apoderado completamente de él, y había nublado por completo su juicio. Izuku, Berserk lo destruiré. Gritando con extrema furia, en ese momento, la sombra que lo había estado tentando y seduciendo al lado oscuro, lo rodeó por completo para cubrirlo enteramente, formando ahora lo que parecía ser un traje hecho de sombras que lo hacía lucir realmente. Gritando con extrema furia, en ese momento, la sombra que lo había estado tentando y seduciendo al lado oscuro, lo rodeó por completo para cubrirlo enteramente, formando ahora lo que parecía ser un traje hecho de sombras que lo hacía lucir realmente intimidante. Malicioso y perverso, sí. Sí. Demuéstrale al mundo quién eres en verdad. Jajajaja, guajajajaja. Guajajajaja. Continuará. Fin del capítulo 57.